buenos días. Este es el estudio del libro de Hebreos. Nos encontramos en la sesión 4, la cual la hemos denominado Ingresando en el reposo del Señor. Para este estudio vamos a ver los capítulos 3 y 4. Entonces, comencemos con el primer versículo. Por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerar a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. El primer versículo nos hace un llamado a considerar a Cristo Jesús. Y comienza el versículo con una afirmación y nos dice, hermanos santos. El libro de Efesios, el capítulo 1, el versículo 4 y 5 nos habla de que tú y yo hemos sido llamados a participar de un llamamiento santo, de habitar con el santo de los santos. El libro de Efesios 1, del 4 al 5, nos habla desde que antes de haber constituido el mundo, Dios nos escogió de antemano por medio de Cristo Jesús, para que seamos santos e intachables delante de sus ojos, para que seamos adoptados como miembros de su familia. Isaías 33:14 nos dice, ¿quién puede habitar con el fuego consumidor? ¿Quién podrá morar con las llamas eternas? Si no es el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia violenta, el que se sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, en la fortaleza de la roca será su refugio, nos dice. Se le dará pan y aguas seguras. Sin embargo, muchos de nosotros, cuando venimos a una relación con Cristo Jesús, nos limitamos únicamente a creer que hemos sido salvados de las llamas del infierno. Y aunque esta es una verdad absoluta, hemos sido rescatados de vivir una eternidad sin Dios. La verdad es que hemos sido llamados a algo más supremo. Hemos sido llamados a ser hijos del Santo de los Santos. Y porque un día el pecado entró en nosotros y la maldad nos separó de Él. Esto estaba constituido totalmente imposible para ti y para mí. Pero es por medio de Cristo Jesús, el Cordero que había sido inmolado antes de la fundación del mundo y manifiesto en los tiempos de los apóstoles, que lo imposible para el hombre una vez más había sido restituido por medio del sacrificio de Dios mismo. Aquel quien en lugar de destruirnos, cuando nos habíamos alejado y le habíamos dado la espalda, decidió una vez más reunirnos como miembros de su familia, integrarnos en el abrazo del Padre. Y este llamado celestial está relacionado con participar de la santidad de Dios. El Hebreos 12 nos habla de que tú y yo hemos sido llamados a ser ciudadanos de la Nueva Jerusalén, la ciudad del Dios vivo, a sumarnos a la compañía de millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en los cielos. Y si bien esta ciudadanía tiene una plena manifestación en la era venidera, cuando en Apocalipsis 20 nos habla acerca de que se establece el reino milenial de Cristo, vemos tronos y a las personas que han soportado el resistir la persecución del enemigo, pero guardar el testimonio de Cristo en medio de los días más duros de esta tierra, pero al mismo tiempo los de mayor manifestación de la luz de Cristo y del mover del Espíritu sobrenatural. En aquella hora oscura, cuando los hijos de Abba van a resplandecer como las estrellas en el firmamento, llevando a otros a perpetua justicia. Vemos que una vez más estos hijos que en medio de esta hora
oscura pueden testificar de su Padre. Establecido el milenio, establecido el gobierno de Jesucristo en esta tierra. Una vez más, cielos y tierra reunidos en Cristo. Ellos pueden tomar su lugar, sentarse en tronos para juzgar. Y este pleno cumplimiento de esta ciudadanía se establece a partir de que con un resplandor de la gloria de Cristo Jesús el enemigo es destruido y la maldad es erradicada y entramos en una nueva era en la cual Jesucristo es Rey por siempre. Si bien esta ciudadanía tiene un pleno cumplimiento en este día y es aquello que debe tener en perspectiva nuestras vidas, pues esta esperanza nos purifica, dice la palabra en 1 de Juan, que la esperanza bienaventurada de la venida del Señor y el establecimiento de su reino de justicia, de paz y de pureza es el que puede purificar nuestras vidas y enseñarnos a vivir correctamente. El día de hoy, tú y yo podemos participar también de esta eternidad. Juan 17:3 nos dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Cristo Jesús a quien tú has enviado. Efesios 1:3 nos dice que en Cristo estamos sentados en lugares celestiales. No es nada más en su venida que empezamos una relación y de habitar con este fuego consumidor, de permanecer en la presencia del Santo de los Santos, sino el día que tú y yo conocimos a Cristo, cuando fuimos sellados por su Espíritu Santo, hemos sido llamados a participar de su santidad. Y esta santidad no es algo que nosotros podamos provocar en nuestras fuerzas. Esta santidad a la que me refiero no está limitada a qué es lo que no tengo que hacer, sino esta santidad es provocada por medio de habitar con el fuego consumidor, de vivir con el Santo de los Santos y ser purificados en su presencia. El Salmo 24 nos habla y nos dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en su presencia? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y continúa y dice: tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Jehová, Dios de Jacob. Y muchas veces hemos entendido que la santidad es algo que tenemos que conseguir antes de ir a Dios. Sin embargo, la santidad es fruto de habitar con el Santo de los Santos. La santidad no se produce en cuanto yo pueda retraer mi mano de hacer injusticia o cuanto me esfuerce por hacer el bien. Esta santidad está relacionada con que fruto de mirar a cara descubierta a aquel fuego consumidor, de conocer quién es Él y qué es lo que ama y aborrece. Mi corazón es purificado y aquel fuego consumidor que antes de la manifestación de la cruz del Calvario podía consumirme en su presencia y perecer. Es este fuego consumidor el que me santifica. Es este fuego consumidor al cual puedo entrar a habitar por medio de la sangre de Cristo. Pues en Él he sido hallada justa, a partir de proclamar que Él ha sido la propiciación por mi pecado. Y esta santidad es algo sobrenatural. El momento que es provocada en nuestro corazón, el momento que tú y yo empezamos a contemplar la gloria de Dios en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de adoración, es cuando algo en nosotros es capaz de dejar de lado cualquier otra cosa. Cuando tú y yo empezamos a entrar en este llamado de habitar con el Santo de los Santos, créeme que no queremos ver 40 horas de Netflix a la semana. No queremos mirar serie tras serie, sino queremos permanecer por más y más tiempo en la presencia de aquel en quien estamos siendo regocijados. Isaías 56 nos dice que el Señor nos llevaría a su monte santo, que Él nos purificaría y nos recrearía en su casa de oración. Entonces nuestros sacrificios serían aceptos.
Y es este el lugar de encuentro con el Señor. Tú y yo, cuando conocemos este llamado a habitar en su presencia, a correr a los brazos de Abba, entendemos que no se trata de un manual de reglas que cumplir, sino se trata de una persona. Se trata de nuestro Padre, a quien y con quien deseamos habitar. Y esto se convierte en nuestro deseo. En el mismo somos una vez más satisfechos y no haya el mundo cabida en nosotros. Y es entonces que nosotros podemos desplazar cualquier otra cosa más que haya en nuestra vida con tal de hacer de Él nuestra prioridad. Y este es nuestro alto llamado por la eternidad, pero también en Él ahora. Por eso es muy importante que nosotros podamos contemplar a cara descubierta. Nosotros podamos presentarnos delante de Dios tal y cual somos. Y por medio de estar en su presencia y no fuera de ella, ser transformados por medio de su Espíritu, dice la palabra, en la misma imagen que contemplamos. Como hijos de Dios, es en su presencia que vamos a empezar a portar su imagen. Es en su presencia que nosotros vamos a ser irradiados de la luz de Cristo. Van a ser compungidos nuestros corazones. Vamos a tener el espíritu de convicción de pecado. Vamos a entender qué es lo que el Señor ama. Y porque amamos habitar en su presencia, vamos a empezar a quitar todas las piedras del camino, todos los abrojos que no permitan que le veamos tal y como Él es. Y entonces este llamado celestial no solamente empieza a ser algo para cuando o partamos a su presencia o veamos y vivamos para su venida. Colosenses 1:27 nos dice: esta es la esperanza de gloria, Cristo en nosotros. Hoy tú y yo podemos, por medio del Espíritu en nosotros, permanecer en esta búsqueda continua de ser recreados conforme a la imagen de Dios, de ser hechos santos en su presencia, de participar de esta ciudadanía celestial en el ahora, lo cual nos lleva a la consecuencia de que podremos estar en esta ciudad celestial en el mañana. El versículo continúa y nos dice: ya que hemos sido hechos llamados para ser santos y hemos sido llamados para esta ciudadanía celestial, nos dice que consideremos atentamente a nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, pues en Él reside nuestra confesión de fe. Y es porque nuestra confesión de fe como cristianos está relacionada a la obra de Cristo, a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, que no podemos dejar de lado a Jesucristo, sino Él es nuestro mediador entre el Padre y sus hijos rebeldes. ¿Cuál es nuestra confesión cristiana? Nosotros, cuando venimos al Señor, reconocemos que somos tan pecadores y tan malvados que cuando Dios decidió hacernos parte de su familia allá en la eternidad, fuimos rebeldes. Tuvimos cierta duda y pensábamos que Dios nos ocultaba algo. Dudamos de aquel que nos había llamado a ser parte de su familia. Y entonces elegimos nuestra independencia. Le damos la espalda. Y en lugar de desecharnos, aquel que había decidido hacernos miembros de su familia, decide venir en rescate de nosotros. Decide participar de carne y sangre y gustar la muerte para librarnos del imperio de la muerte. Y en su resurrección nos da vida juntamente con Él. Abre el camino de regreso al Padre y lleva a muchos hijos a la gloria de Dios. Y este fue su gozo perpetuo, el de que el Padre reciba aquello que había soñado, tener una familia. Y como Jesucristo es el fundamento
de nuestra confesión. Como Jesucristo es el fundamento de nuestra fe, nosotros tenemos que tener cuidado en todo tiempo. Tenemos que guardar el tomar atención a las palabras que Él tiene que decir. Como veíamos al empezar este estudio, Dios había hablado de muchas formas y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas en tiempos antiguos, pero ahora nos había hablado la última palabra absoluta, la que era la consumación y la plena manifestación de quién es Él. Y era la palabra que había salido de su boca, Jesucristo. Del versículo 2 al versículo 6, nosotros encontramos la fidelidad del Hijo de cuidar a los suyos. Y leemos, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en la casa. Pero aquel ha sido considerado digno de tanta más gloria que Moisés, por cuanto mayor honra que la casa tiene el que la construyó. Porque toda casa es construida por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés a la verdad fue fiel sobre la casa como siervo, para testimonio de las cosas que serían dichas. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si nos aferramos a la confianza y a la gloria de esta esperanza. Y estos versículos nos hablan acerca de cómo es que Cristo ha manifestado su confiabilidad y su fidelidad para con los miembros de su familia. Y nos dice que en tanto en el antiguo pacto Moisés representa la ley y este ha sido fiel siervo a la obra encomendada por su Señor, a liderar al pueblo de Israel en su peregrinaje a la tierra prometida y al obedecer la voz de Yahweh para establecer una morada suya en medio de aquel pueblo a través de erigir un tabernáculo. Nosotros podemos ver que Cristo Jesús no es solamente o representa la ley como Moisés, sino Cristo Jesús es el cumplimiento de la ley. Y si bien Moisés erige un tabernáculo, Cristo hizo todas las cosas. Incluso Moisés fue constituido por el Creador. Y cuánta más honra merece el Creador que la misma casa. A la verdad, es por Cristo por quien todas las cosas existen y aún subsisten. Es porque Él continúa hablando que seguimos en existencia. Y a la verdad Moisés, nos dice esta porción de la palabra, ha sido fiel como siervo, pero Jesucristo ha sido fiel como hijo. ¿Y cómo ha sido fiel como hijo? Nos dice que ha actuado como un digno hermano mayor. Nos dice que Jesucristo ha sido fiel como hijo al cuidar de su casa, casa la cual somos nosotros. Pues no es en esta porción de la palabra, si bien Moisés había sido fiel en una casa, en un tabernáculo terrenal, Jesucristo había estado tomando cuidado de aquellos que había decidido llamar hermanos, de aquellos que el Padre había decidido adoptar desde antes de la fundación del mundo por medio de su sacrificio. Y nosotros podemos entender que no se trata de templos construidos de manos humanas, sino se trata de hijos que el Padre deseaba tener. Se trata de que estos sean hallados firmes hasta el último de sus días. ¿Y cómo es que tú y yo permanecemos firmes en nuestra confesión de fe? Y es que podemos permanecer firmes a partir de conocer quién es Él, de tener en alta estima cada una de sus palabras, de confiar en la veracidad de su testimonio, de quien Él dijo que era y cuál su obra redentora, sino el deseo de llevar muchos hijos a la gloria del Padre. La edificación de Cristo somos tú y yo. La casa
la cual Él construyó, no fue un tabernáculo terrenal, fue un tabernáculo que Él ha decidido que habite con Él por siempre. Y eso somos tú y yo. Pues cuando Jesucristo hablaba respecto al templo, Él decía, a la verdad, destruyan este templo, pero lo reedificaré en 3 días. Y Él se refería al templo de su cuerpo, dice la palabra. Y nosotros como hijos suyos también somos templo de su presencia, pero unidos juntos como hermanos constituimos también el cuerpo suyo como su iglesia, pues Él es nuestra cabeza. Desde el capítulo 3:7 hasta el capítulo 4:13 vamos a encontrar el llamamiento a la participación celestial de la ciudad del Dios vivo. Y esta es la Jerusalén celestial, la cual va a ser establecida después en medio del reino milenial de Cristo Jesús, cuando cielos y tierra sean uno. Y Apocalipsis 21 nos dice que este es el tabernáculo de Dios con los hombres. Y el autor del libro de Hebreos nos insta a perseverar en nuestra confianza en Cristo, con miras a que podamos heredar esta promesa de ingresar en el día del reposo del Señor, de ingresar en este gobierno, en este establecimiento y gobierno eterno del Mesías. Del versículo 7 al 12 nos dice, por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la rebelión, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años. Por lo cual estuve airado con aquella generación y dije, siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya alguno de vosotros, haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, que os aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin el fundamento. En tanto dice, hoy, cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. Porque quienes después de oír se rebelaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Y con quienes estuvo airado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Algo que nosotros necesitamos entender es que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos muchas sombras proféticas de verdades eternas, las cuales ciertamente hacemos bien en mirar, hacemos bien en considerar. Y de la forma similar en que Moisés guía al pueblo de Israel para entrar en el reposo ofrecido por el Señor en la tierra prometida, Jesucristo nos guía en este peregrinaje, que es esta vida en la tierra, y nos anima a entrar en el descanso futuro de la nueva creación de Jehová, de aquella creación que va a ser restaurada y regenerada. El momento en que Jehová saca de la tierra de Egipto al pueblo de Israel es lo que acontece también con nosotros cuando venimos a Cristo Jesús. Y cuando venimos a Cristo Jesús, tú y yo entramos en un pacto con Él. Él quita nuestros pecados y Él se convierte en nuestra Pascua
dice Pablo, y nos saca de en medio del sistema del mundo. Y comenzamos un peregrinar con destino a la tierra prometida, con destino a la ciudad celestial. Esta figura es muy bien clarificada por John Bunyan, el autor de El Peregrino, El Progreso del Peregrino. En este libro nosotros encontramos que no es la cruz el destino de nuestras vidas, sino más bien donde se inicia una relación, donde aceptamos una invitación para habitar en el abrazo del Padre. Para así como en ella vemos la máxima expresión de quién Dios es y sentimos su amor y somos compungidos por nuestros pecados y es imposible que no podamos darle todo en respuesta a aquel que nos ha amado, que también en la misma encontramos una invitación, pues en ella también se refleja el llamado que tiene el hombre, la máxima expresión del hombre, que es negar su carne, negar sus deseos y sus pasiones. Y no en una contienda continua con todo lo que tiene que dejar, sino en una dulce rendición. Pues en ella ha contemplado la hermosura de una persona, la hermosura de el Dios hecho hombre. Y esta manifestación le invita a seguir el camino que éste ha abierto para volver a los brazos del Padre. Y en esta figura nosotros podemos ver, al entender que nuestro destino no es salir de Egipto nada más, sino entrar en el llamado celestial, que podemos entender que en la cruz en realidad inicia un nuevo caminar, una nueva vida. Pablo nos habla en el libro de Filipenses y nos dice, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, pero una cosa hago. Olvidando lo que tengo atrás, dice, prosigo a la meta, al objetivo del supremo llamamiento de Dios, para hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo. Y Pablo nos está diciendo, no sea que habiéndose dado el sacrificio por mi pecado, no sea que habiéndose pagado el precio, porque yo vuelva al regazo del Padre, que yo no entienda y no pueda aferrarme a Jesucristo de tal modo que participe de este llamamiento. Y una cosa hago, decía, para esto, me aferro, me agarro de Cristo Jesús para ver si agarrado de Él puedo conquistar aquello a lo cual Él me está invitando. En estos versículos encontramos que nosotros tenemos que prestar atención a un mensaje. Y nos dice en medio de todo este mensaje, si oís hoy la voz de Dios, no hagáis de oídos sordos. Y es que cuando nosotros oímos la palabra de Dios, cuando nosotros recibimos el testimonio de quién es Él, dos cosas pueden ocasionarse en el corazón. La primera, tenemos fe y creemos todas y cada una de sus palabras. Y sea que creemos en sus promesas o que creemos y escuchamos su reprensión y somos provocados a arrepentimiento, ambas están produciendo fe. Y esto es lo que aconteció con el rey Josías. Dice que cuando él escucha el libro del rollo de la ley y encuentra el estándar, el parámetro de lo que Dios les había llamado a hacer, y se confronta con la realidad del pecado propio y del pecado de su nación, él rasga sus vestiduras y manda a preguntar a Hulda, a la profetisa Hulda, ¿qué va a pasar con el pueblo? Ya que evidentemente, de acuerdo a los testimonios ahí escritos, cada una de las maldiciones que se habían descrito en Deuteronomio 28 iban a acontecer. Y la profetisa Hulda le responde que por cuanto, el Señor le dice a Josías, por cuanto tu corazón se ha enternecido al escuchar mis palabras,
Si bien esto va a acontecer porque la maldad ha llegado a su colmo. Mi pueblo ha abandonado mis caminos, fruto de no observar quién yo soy en los estatutos. Y de esto hemos hablado la pasada semana. No es que en la ley tenemos que limitarnos a quedarnos con el precepto, sino tenemos que observar cuál es el corazón de Dios, que es aquello que ama y aquello que aborrece. Pues cuando miremos entre líneas, cuando en medio de los preceptos, de los mandatos y de los decretos de Dios hallemos su corazón, va a ser muy diferente nuestra respuesta. Pues vamos a entender que cada una de ellas es una invitación a conocerlo y hacer una manifestación de quién es Él, no por nuestra propia fuerza, sino por su Espíritu en nosotros, ahora que nosotros tenemos la luz de la revelación de Cristo y hemos venido a una relación correcta con Él. Y esto es lo que pasa en la vida de Josías. Pero por otro lado, esta palabra hablada también, dependiendo del corazón con el que se escuche, puede producir incredulidad. Y esto es cuando la palabra de Dios es escuchada por un corazón duro, por un corazón soberbio, enorgullecido. Y encontramos que en Zacarías 7:11 nos habla acerca de que el corazón de la nación había sido duro como un diamante. Y no habían querido escuchar las palabras del Señor. No habían querido observar quién Él era y lo que Él amaba. Y la razón por la cual Él aborrecía la maldad y el pecado, la injusticia que se estaba haciendo a los pobres, a los huérfanos, a la viuda. El versículo 10 en medio de esto nos clarifica y nos dice, dije siempre y dije, siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Y qué significa que ellos se extraviaban en su corazón? Sino que ellos divagaban en su corazón, titubeaban en su corazón. Ellos tenían duda acerca de quién Dios era. Tenían delante de ellos mismos la columna de fuego y la columna de nube. Durante 40 años, esta les acompaña. Y ellos, aún a pesar de ver estas manifestaciones, además de la provisión de pan, de agua, de carne, además de haber visto los hechos portentosos con que Jehová los había librado y había juzgado a los dioses de Egipto con las plagas, ellos titubean, dudan de quién es Dios, porque no logran conocer su corazón. Y es aquí donde tenemos que entender algo, que no es la debilidad y la fragilidad humana de buscar pan, de buscar carne, de buscar agua, que determina que ellos no entren en la tierra prometida, sino es la incredulidad. El momento que los 12 espías van a revisar la tierra prometida y el pueblo de Israel es capaz de escuchar y creer más en los reportes de los 10 espías que hablaban que estos gigantes eran tantos que ellos iban a consumirlos como langosta. En lugar de escuchar las palabras de Josué y Caleb, quienes tenían un espíritu diferente, quienes tenían un espíritu de fe en Jehová de los ejércitos, quienes sabían que aquel que los había sacado sobre sus alas de águila en Egipto era capaz de introducirlo en sus promesas. Aquellos que habían visto que el Dios que los ha librado de Egipto podía sostenerlos, eran Josué y Caleb. Sin embargo, el pueblo dudó en su corazón. El pueblo miró a los gigantes de la tierra y creyó más y le dio más crédito a su altura, a su porte, al número de ellos, que darle crédito a los hechos, a las manifestaciones poderosas de Jehová.
a mirar a aquel que había abierto el mar en el desierto, a mirar a aquel que en ese instante mismo estaba como columna de fuego y como columna de nube en la noche. Y fue esta incredulidad y no tanto la queja de su circunstancia, la cual les privó de su promesa, la cual hizo que no recibieran su herencia y que toda esta generación estuviera limitada a esperar únicamente perecer en el desierto, pues no entrarían ellos, sino sus hijos, de quienes ellos habían proclamado y habían dicho, nuestros pequeños serán comida en mano de ellos. El Señor les dijo, serán estos pequeños los que entren, pues no traeré el pecado de los padres sobre los hijos, y serán ellos a quienes yo introduzca en mis promesas. El versículo 12 nos dice, por lo cual que no haya en alguno de nosotros un corazón malo de incredulidad que nos aparte del Dios vivo. Más al contrario, continúa el versículo 13, y nos pide que en tanto esperamos la promesa, nos exhortemos, nos animemos unos a otros con esta esperanza, para que de ninguno de nosotros nuestro corazón sea endurecido. Y nuestro corazón sea endurecido y sea engañado por el pecado que mora en nosotros. Y este pecado que nos seduce y nos limita únicamente a ver aquello que tenemos delante de nuestros ojos naturales. Y nos obstruye el creer en lo invisible. Y nos instan estas palabras a que podamos tener una perspectiva eterna, a que no nos limitemos a aquello que ven nuestros ojos o imposibilidades, sino que seamos capaces de creer en aquel que decimos que tenemos salvación, que seamos capaces de creer que si el Padre ha entregado a su Hijo, ¿cuánto más no va a cumplir todas y cada una de sus promesas en Él? Cómo el Padre, después de haber entregado a su Hijo, no va a venir y nos va a reunir una vez más como miembros de su familia, pues el precio ha sido pagado, la sangre ha sido derramada. Tú y yo hoy somos parte de su familia y es necesario y es requerido y es deseado por Él que entremos en su regazo. No solamente en este ahora, mientras buscamos su corazón, mientras buscamos conocerle en esta parte de la eternidad, sino que en el cumplimiento de los días podamos ingresar en este reposo, que es el establecimiento de su reino eterno. Y el versículo 14 continúa y nos dice, porque ciertamente hemos llegado a ser partícipes de Cristo y sus promesas. Y nos dice, no dudemos, amonestémonos, exhortémonos, esperemos este día, pues hemos llegado a ser partícipes del Hijo y de todas y cada una de las promesas que en Él han sido consumadas en la cruz del Calvario. Y dice esto ciertamente, si retenemos hasta el fin el fundamento de nuestra fe. Y el fundamento de nuestra fe es que Jesucristo es el Mesías, es que Jesús de Nazaret es el ungido de Jehová, es a aquel que nos ha venido a hacer una vez más partícipes de sus planes y sus propósitos al introducirnos en la familia de Dios una vez más. Ahora bien, es necesario que podamos entender el contexto en el cual ha sido escrita esta carta. ¿Por qué es que estas palabras están dirigidas a la mitad de la iglesia en Roma que tiene raíces judías? Porque es que es necesario que el autor del libro de los Hebreos inste a cada una de las personas de esta época a perseverar en la fe en Cristo Jesús, a no volver hacia atrás, a no endurecer su corazón, sino considerad quién es Jesucristo,
pues este pacto, este llamamiento es mucho más alto que aquel que se ha recibido con la ley de Moisés, pues es el cumplimiento. La semana pasada decíamos que a la verdad, cuando la ley ha sido manifiesta, nosotros hemos venido a ser como niños bajo el cuidado de la nodriza. Y la verdad es que esta nodriza, mientras somos niños, nos trata como esclavos. Pero con Cristo Jesús habíamos dicho que Él viene y compra nuestra libertad. Y es así que este pacto es tanto superior al otro. No porque sea nuevo y diferente, sino porque en Cristo Jesús han sido cumplidos todos y cada uno de los requerimientos. Y este mensaje era necesario ser hablado a la mitad de la iglesia en Roma, de raíces judías, porque en ese periodo de tiempo el cristianismo no era la religión oficial. Sin embargo, el judaísmo sí, porque esta carta se escribe entre el año 50 y 70, antes de la destrucción del templo. Entonces, todavía el judaísmo era una religión oficial. Y aquellos judíos que habían confesado que Jesús Nazareo era el Mesías, habían sido excomulgados de sus sinagogas, habían sido despojados de sus negocios, habían sufrido persecuciones y cárceles a causa de su fe en Cristo Jesús. Entonces, como el cristianismo no era la religión oficial y el judaísmo sí, ellos encuentran la solución de volver al judaísmo. Y para volver al judaísmo, ellos debían de presentarse en la sinagoga y decir que Jesús Nazareno no era el Mesías. Esta era la única forma de que ellos puedan recuperar sus posesiones. Era la única forma de volver a la sinagoga, obtener una vez más sus negocios, que sus hijos vuelvan a compartir con sus amigos. Y la verdad, a la mitad de la iglesia en Roma, con raíces judías, no le parecía una mala idea. Y es por eso que el autor de Hebreos tiene que instarlos a mostrarles que el pacto en Cristo Jesús es mucho más alto que el pacto en la ley de Moisés. Pues no porque se ha abrogado el de la ley de Moisés, sino porque es cumplido a cabalidad por la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Y entonces, el autor del libro de los Hebreos, dado que ellos están a punto de abandonar su fe, les recuerda, les insta a tomar perspectiva del llamamiento del cual ellos han sido partícipes. Les insta a poner su mirada arraigada en eternidad. Los insta a mirar a la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, para que de esta forma ellos puedan considerar que no pueden volver atrás. Pues el volver atrás y negar a Cristo significa que en su venida, significa que en el día que se encuentren delante de su persona, ellos no han sufrido la ley del intercambio en la cruz de Cristo. Ellos no han podido entregar sus pecados y tomar su justicia, pues han negado la veracidad de quién es Él. Y por cuanto han negado la veracidad de quién es Él, van a recibir la paga de sus propios pecados, siendo apartados de este llamamiento supremo de ser hijos de Dios. Y con esta confesión ellos podían ganar una vez más el favor de los hombres, pero iban a perder su llamado supremo a una eternidad con Abba. ¿Y por qué esto es importante, el contexto para nosotros en el día de hoy? Porque al ser preservada esta escritura hasta nuestros días, porque al formar parte del canon de nuestra fe, es una llamada de atención para que tú y yo también tengamos vidas arraigadas en eternidad, para que tú y yo
podamos mirar algo más de lo que nuestros ojos tienen enfrente. Y me encanta Hechos 7, cuando vemos a Esteban contemplando la realidad de Jesucristo, contemplando la realidad del trono de Dios. Pues cuando éste está siendo lapidado, está sufriendo de pedradas por la confesión de que Jesús Nazareno es el Mesías, el Espíritu abre sus ojos para que él pueda retener firme la confesión de su fe. Y entonces ve al Padre sentado en el trono y al Hijo de pie, sabiendo que está yendo a este lugar. Él se detiene un momento a considerar de que si es tan real el lugar al cual él está partiendo en este instante, pues le está siendo arrebatada su vida en manos de los líderes religiosos de aquel tiempo. Él insta sus labios a hacer una pequeña plegaria y le dice: Padre, no tomes en cuenta el pecado de estos, pues todo aquel que me mata por mi propia confesión se condena a sí mismo. Pues si bien yo parto para tus brazos, ellos serán separados de ti si no se arrepienten. Y por eso él clama por estos. Y esta, a la verdad, es la prueba al final de la era de los cristianos. La verdad es que esta prueba no solamente va a ser hecha al final de los tiempos por los cristianos. Aún ahora mismo en el Medio Oriente es la prueba diaria de miles de cristianos, de miles de árabes que han renunciado a su Dios sanguinario, Alá, y han venido a la confesión de quién es Cristo. Y es a razón de este Cristo que pierden casas, trabajos, familias y son despojados. Y muchos otros puestos en prisión, sin el acceso a la palabra de Dios, aislados de todo contacto, no solo meses, sino hasta años. Y si bien ellos hoy tienen esta prueba delante de sus ojos, y absolutamente creo que el Espíritu los insta a afirmar su fe. Apocalipsis 12:11 nos recuerda, nos insta que nuestro éxito en Cristo Jesús no es retener nuestras vidas, sino ser hallados fieles a aquel cuyos ojos recorren la tierra, buscando al perfecto de corazón. Pues Apocalipsis 12:11 nos dice: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos y porque no amaron tanto sus vidas hasta la muerte. Si bien nuestros hermanos en Medio Oriente tienen el honor de morir por Cristo, tú y yo deberíamos ser instados en este lado del continente a vivir por Cristo, en tanto este sea el tiempo. Del versículo 16 al versículo 19 nos dicen: en tanto se dice hoy, cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la rebelión, porque quienes después de oír se rebelaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto y por medio de Moisés? ¿Y con quienes estuvo airado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Y en estos versículos somos instados, tú y yo, pues al igual que el pueblo de Israel en el Sinaí, ellos habían sido librados del yugo de esclavitud de 430 años en Egipto. Y se rebelaron y cayeron sus cuerpos muertos en el desierto. Y no pudieron entrar con Josué y Caleb y la nueva generación a la tierra prometida, al descanso que iban a tener en ella al cruzar el Jordán. Tú y yo
Hoy estamos escuchando las mismas palabras y podemos observar en estos que no es la cantidad de milagros la que nos ayuda a permanecer en nuestra fe. No es la cantidad de milagros que veamos o que recibamos. Es la revelación del conocimiento de quién Dios es y quiénes somos tú y yo en Él, que nos ayuda a estar firmes en nuestra confesión. Nuestra fe no puede apoyarse en las cosas que recibimos de Dios. Nuestra fe solo puede ser sustentada por la verdad de quién Dios es. Y la verdad de quién Dios es aquella que tú y yo observamos en la cruz del Calvario. Y es la cruz del Calvario la que necesitamos contemplar. El día que nos vaya bien, el día que tengamos ínfulas de grandeza y de gloria propia por que las cosas resulten bien, como el día en que no todo vaya tan bien y no nos sintamos amados. Pues es en la cruz del Calvario donde podemos recobrar perspectiva. Y en el primer caso, de que sea un día bastante bueno y estemos alcanzando bastantes cosas, el mirar la cruz del Calvario va a guardar nuestros corazones de no ser ensoberbecidos, como ocurrió con el pueblo de Israel, que cuando saciaron sus vientres con las riquezas de la tierra a la cual pasan a heredar, olvidan a su Dios. No sea que nosotros en nuestros éxitos dados por Dios, en las bendiciones que recibamos, podamos entrar en orgullo y podamos creer que necesitamos levantarnos un monumento a nuestro orgullo y edificar propios imperios en lugar del reino de Jesucristo. Y en el otro lado, cuando veamos que es un día malo y nos sintamos amados, que podamos mirar a la cruz del Calvario y probar el amor y la bondad de Dios y la determinación y la definición de quiénes somos en sus términos. El Salmo 103:7 nos dice que el Señor, Jehová, notificó sus caminos a Moisés, pero a los hijos de Israel sus obras. Y si leemos con atención el versículo 10 y 11, nos decía, ellos divagan en su corazón porque no han conocido mis caminos. Y no se trata de los milagros que veamos, pues no es su mano la que revela hermosura y cautiva. Si bien es su mano la que nos muestra sus hechos poderosos, es únicamente el rostro de quien Dios es, el que puede seducir nuestros corazones y el que puede llevarnos a un conocimiento perfecto de quién es Él, cuál es el deseo de su corazón y quién tú y yo somos. Pero el pueblo de Israel en ese entonces no estuvo dispuesto a ir a preguntar quién Dios era. ¿Qué es lo que estaba en su corazón? Solo deseaban sustento. Y el día de hoy tú y yo tenemos la misma opción. Probamos de la mano del Señor y sus bendiciones. O buscamos inquirir en su rostro, conocer sus caminos, más allá de sus obras, que sus pensamientos no sean notificados, que el conocimiento de su persona nos inste a confiar en sus deseos, que nos inste a confiar en el buen propósito de su corazón de conducir la historia de la humanidad para hacer su perfecta voluntad. Del capítulo 4:1 al versículo 10, se nos habla acerca del reposo sabático del pueblo de Dios y se nos dice, temamos por tanto nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque así como ellos, también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia, pero no les benefició la palabra de la predicación, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, como ha dicho, como juré en mi ira,
no entrarán en mi reposo. Aún sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. Pero así dijo en algún lugar respecto al séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez en este lugar no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta aún algunos que entren, y los que antes oyeron la buena noticia no entraron a causa de su desobediencia. De nuevo, fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, como queda dicho antes. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque si Josué los hubiera hecho reposar, no hablaría después de estas cosas acerca de otro día. Queda por tanto un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que entró en su reposo, también el reposo de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de la desobediencia. Y como en el Sinaí, el pueblo de Israel escuchó las palabras de Dios, la verdad es que nosotros en Cristo Jesús también hemos escuchado las palabras de Dios. Hemos oído el mismo mensaje. Y así como el Señor descendió a la cúpula de la montaña con truenos, relámpagos, señales y prodigios. En Cristo Jesús, sus palabras fueron acompañadas con señales, prodigios, sanidades. No solamente en Él, sino en aquellos de quienes hemos escuchado su testimonio, los apóstoles, a lo largo de las edades en la iglesia. Y por cuanto hemos recibido la misma predicación, que las palabras que hemos oído vengan acompañadas de fe a los que oímos. Que tengamos cuidado tú y yo de inclinar el corazón, no solamente nuestro oído, a las palabras de Dios. Ahora bien, dice la Escritura, si Josué hubiese introducido al pueblo en su reposo, si era la tierra de Canaán el reposo eterno del pueblo de Israel, ¿por qué es que más tarde David dice, en tanto si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón? Y la verdad es porque en todo tiempo el Señor estaba apuntando al día de la restauración de las cosas, al día de la regeneración de su creación, a este llamamiento celestial y participación de su reino eterno. Así también nos dice que este reposo al cual entraremos se llama un reposo sabático. Y este reposo sabático está relacionado con morar, con aquel que es nuestra shalom, con aquel que es nuestra paz. Jesucristo en medio nuestro. Una vez más, el tabernáculo de Dios con los hombres, en medio de nosotros. Que esta perspectiva sea la que nos ayude a mirar más alto sobre cada uno de nuestros días y arraigar nuestras vidas en cada una de sus palabras y promesas. Porque a la verdad dice esta porción, que en el séptimo día el Señor habló acerca de que Él descansó. Y este reposo ha estado constituido desde la eternidad. Solamente a manera de comentario, este año, nosotros estamos en el 2020. Sin embargo, el pueblo de Israel está contabilizando el año 5780 desde la creación del mundo. Si para el Señor un año es como 1000 días, pareciera ser que es tan pronto, que está tan cercano este día de entrar en el reposo del Señor. El capítulo 4 del versículo 12 al 13 nos habla de que temblemos ante su palabra, pues nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos.
que es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura escondida en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por cuanto nuestra fe es vista en aquello que esperamos. Por cuanto nuestra fe es vista en la manera en que vivimos, por lo que creemos. Creamos, nos dice el autor, pues seremos juzgados por la palabra que hemos oído. Seremos juzgados por las palabras que hemos conocido de Dios. Pues no es sobre lo que no sabemos, sino respecto a lo que hemos escuchado de Dios, que seremos medidos en cuanto a la obediencia y a prestar atención a sus palabras. Y tan ciertísimo como que las palabras de Dios son verdad, su palabra es viva, es capaz de infundir fe, su palabra es eficaz, va a cumplir el propósito por el cual ha sido enviada. Su palabra es aquella que discierne, es aquella que divide entre el alma y el espíritu y da a conocer las intenciones del corazón. Porque nada hay que no vaya a ser escudriñado por los ojos de Jehová. Tú y yo temblemos ante su palabra, porque Él mora, Él hace morada en aquellos que tiemblan ante su palabra. Isaías 66:2 habla de esto y el Señor nos dice, ¿dónde pues moraré en la tierra si los cielos de los cielos no me pueden contener? Habitaré con aquel que tiembla ante mi palabra. Como conclusión, ya que todavía permanece la promesa de entrar en el descanso del Señor, de entrar en este llamamiento celestial que será consumado en el establecimiento del reino de Jesucristo. Ese reino de justicia, de paz y de pureza. Tú y yo consideremos las palabras de nuestro sumo sacerdote, aquel en quien profesamos confianza y en quien reside nuestra fe, Jesucristo. No sea que endurezcamos el corazón. Cuidemos de no solamente estar buscando la mano del Señor, sino su rostro, para que sus caminos no sean notificados. Pues a la verdad es por su sacrificio y por la obra de su Espíritu que tú y yo podemos perseverar en la fe.